Bien, buenas tardes a todos. Continuando con el programa de la Jornada Científica de Ciliopatías, vamos a presentar a la doctora Alejandra Itzel Contreras Ruiz, médico pediatra neonatóloga, encargada de la terapia intensiva de neonatal del Hospital Materno Infantil Miguel Hidalgo y Costilla en el Estado de México, quien nos va a presentar el tema de estudio del recién nacido con sospecha de ciliopatía. Muchas gracias, doctora, por participar con nosotros en esta jornada y adelante, por favor. Muchas gracias por la presentación. Bueno, como dice el doctor, mi nombre es Alejandra Itzel Contreras Rivas y vamos a hablar del estudio del recién nacido con sospecha de ciliopatía. Bueno, como una pequeña introducción, o sea, a nuestros recién nacidos con alguna sospecha de ciliopatía, empezando por explicar que pues, los cilios van a ser un componente de las células de todos los vertebrados. Estos van a ser protuberancias muy finas que se van a proyectar desde el cuerpo celular prácticamente en todos los sistemas de nuestro cuerpo y van a ser orgánulos. Estos pues van a desempeñar un papel fundamental en las funciones de las superficies celulares, por ejemplo, pues las sensaciones químicas. Entonces, lo que pasa con estas patologías es que dado que no se sintetiza ninguna proteína dentro de los cilios, pues las proteínas ciliares deben de transportarse desde el cuerpo celular hasta la punta ciliar mediante un sistema llamado transporte intraflagelar. Entonces, si tenemos un deterioro del transporte de las proteínas y del mecanismo de estabilización de estas mismas, pues vamos a tener como consecuencia un grupo de trastornos humanos denominados colectivamente ciliopatías. Entonces, vamos a tener que en un recién nacido con sospecha de alguna patología, en este caso, lo único que vamos a tener nosotros en global es que tenemos un recién nacido con una alteración genética. Que en ese momento tal vez no vamos a saber que se trata de una ciliopatía, solamente le vamos a poner el nombre principal de que tenemos un recién nacido con una malformación genética. Sobre la base de las observaciones clínicas, pues ya nos vamos a ir englobando o nos vamos a ir más bien encaminando hacia las funciones que probablemente sean consecuencia de una alteración ciliar. Y las funciones de estos pues parecen ser particularmente importantes, como les decía, es en la malformación es en todos los órganos. Sin embargo, parece ser particularmente importante para el riñón, el hígado, la retina, el cerebro y los huesos. Vamos a tener como nuestras principales alteraciones estas. La disfunción de los cilios, como tal, vamos a tener un hallazgo clínico de degeneración retiniana, enfermedad renal y anomalías cerebrales. Fenotípicamente, hay ocasiones que sí vamos a tener alguna malformación característica, pero en muchas ocasiones no. Lo único que tenemos, como les decía, el nombre principal de una alteración genética, probablemente una ciliopatía. Y otras manifestaciones adicionales, pues vamos a tener la enfermedad fibroquística del hígado, diabetes, obesidad y displasias esqueléticas. Entonces, como tal, fenotípicamente en este apartado, pues lo único que nosotros podemos ver es alguna displasia esquelética, pero pues las enfermedades fibroquísticas del hígado, pues no es algo que nosotros podamos apreciar a simple vista, mucho menos la diabetes y la obesidad, pues es ya en edades tempranas, no la podemos ver en los recién nacidos. Pero como vemos en esta imagen, por ejemplo, aquí tenemos un pacientito con una displasia esquelética. Entonces, para abordar a estos pacientes o para iniciar el abordaje principal de estos pacientes, sí tenemos como tal una alteración que podemos apreciar a simple vista, que le podemos dar a lo mejor ya no nada más el nombre de una alteración genética, sino una probable ciliopatía. Entonces, la implicación que van a tener todos los componentes ciliares en el desarrollo de las manifestaciones clínicas, pues va a depender del análisis mutacional del gen que me está causando el problema. Desafortunadamente, en nuestro país, pocos laboratorios, y no nada más en nuestro país, sino en toda Latinoamérica, pues hay poca accesibilidad para
encontrar como tal el gen que nos está causando el problema. La interacción que mantienen estas múltiples proteínas dentro de cada complejo, pues va a explicar por qué las mutaciones en distintos genes dan como resultado fenotipos similares en las iliopatías, por eso se engloba como tal, pero las enfermedades sí pueden ser muy distintas. Entonces sí es algo difícil en nuestro medio, más en cuanto al sector público, por el desconocimiento de los laboratorios que realizan este tipo de detecciones genéticas y pues básicamente también el costo, ¿no?, que esto implica. Entonces vamos a tener dos tipos de mutaciones. La primera es en las proteínas en la zona de transición y nos va a incluir, por ejemplo, el síndrome de Joubert, el síndrome de Merck. Y vamos a tener también mutaciones en genes que van a codificar el complejo proteico del cuerpo, y entre ellas tenemos, por ejemplo, el síndrome de Bardet-Biedl. Entonces, como les decía en un inicio, nos va a afectar a cualquier órgano de nuestro cuerpo y lo vamos a dividir dependiendo de en la sección o en el órgano específico que nos está atacando. Por ejemplo, en este caso, en el caso del sistema nervioso central, tenemos una alteración de ataxia, epilepsia, alguna disabilidad mental o alguna malformación del cerebro. Alguna distrofia de retina, anosmia, pérdida de la audición, hidrocefalia, como tal alguna alteración facial. Y en este esquemita me gusta mucho porque nos divide a nuestras ciliopatías si van a ser causadas por defectos en los cilios móviles, por ejemplo, son las que se muestran en naranja, los defectos en los cilios no móviles, que se muestran en azul, y las que nos engloban algos, que son las que se muestran en verde. Pero como les decía en un inicio, son un grupo de malformaciones que se atacan a todo el sistema, a todos los órganos de todo nuestro cuerpo. Entonces, el abordaje va a depender del órgano afectado, de las diferentes patologías que puedan originar el problema de base, para que yo me pueda encaminar hacia dar un diagnóstico y darle alguna explicación principalmente a los padres de qué es lo que le pasa a su recién nacido. Entonces, se conoce en la literatura de las ciliopatías como un grupo de desórdenes que en general vamos a tener ataxia cerebelosa congénita, que pues eso no lo vamos a poder ver en los recién nacidos. Ceguera de la retina, que bueno, eso con ayuda de algún retinólogo o algún oftalmólogo pediatra nos puede orientar al diagnóstico. Fibrosis hepática, poliquistosis renal y polidactilia. Entonces, fenotípicamente lo único que podemos observar en estos pacientes va a ser la polidactilia, pero la fibrosis hepática y la poliquistosis renal nos van a dar ciertas características químicas, bioquímicas y de laboratorio que nos pueden encaminar y nos pueden llevar al abordaje de estos recién nacidos. También se han descrito defectos ciliares, como por ejemplo la retinitis pigmentosa, la amoresis congénita de Leber, síndromes renales con nefroptisis, riñones displásicos quísticos y enfermedades hepáticas como fibrosis y cirrosis biliar. Entonces, reconocer las diferentes presentaciones de las ciliopatías y las estrategias de detección después del diagnóstico va a ser una parte importante del plan de tratamiento de los niños. ¿Por qué? Porque lo principal es abordar a estos niños desde que son recién nacidos, no esperar a que ya tengamos alguna alteración mayor para dar el diagnóstico, porque pues la mayoría de las veces si no es incompatible con la vida esta alteración, pues el niño sigue creciendo con sus malformaciones. Entonces aquí en medicina, como en todas las patologías, lo principal es hacer un diagnóstico oportuno. Entonces, tenemos una serie de manifestaciones clínicas que sí podemos ver claramente en los recién nacidos mediante un simple examen clínico básico del recién nacido, para lo que nosotros nos podemos encaminar en poder iniciar una detección temprana de la enfermedad, canalizarlo, en este caso con ayuda de los genetistas, que ellos son los que nos dan el diagnóstico como tal genético, ellos son los que le ponen el nombre y el apellido a nuestra patología,
y que empecemos con el tratamiento oportuno y derivarlo a las diferentes especialidades que estos niños necesitan. Entonces, el niño de un inicio, ¿qué es lo que podemos ver a simple vista con un examen simple de diagnóstico? La hipotonía. Entonces, cualquier niño con sospecha de hipotonía nos debe llevar a la orientación de un cuadro de este tipo. Entonces, siempre que tengamos en la sala de partos antecedente, por ejemplo, de consanguinidad, porque son enfermedades que casi siempre se relaciona con algún tipo de parentesco entre los padres, y tenemos un niño hipotónico o simplemente un niño que a lo mejor al nacimiento tardó un poquito, por la misma hipotonía, tardó un poquito en llorar y respirar al nacer, o necesitó a lo mejor un poco de soporte avanzado en la reanimación, y que posteriormente se queda hipotónico, pese a una buena reanimación neonatal, nos pudiera llevar a la sospecha de un diagnóstico de este tipo. Como vemos, las demás manifestaciones muchas veces no es algo que podamos ver a simple vista, pero con el simple hecho de tener hipotonía, y como vemos sí está presente en la mayoría de las ciliopatías, con el simple hecho de tener hipotonía es un niño que amerita quedarse internado, al menos en un cunero. No quiero decir que se ingrese a una terapia intensiva, pero sí que se ingrese a algún área de vigilancia para su estudio, para su protocolo. Y si yo no tengo los medios, o en mi hospital no tengo los medios para darle el abordaje necesario a un niño hipotónico, a un recién nacido hipotónico, pues derivarlo. Pero derivarlo, estamos hablando de los primeros 3 días de vida, en la primera semana de vida, para que se le haga todo el abordaje que estos niños necesitan. Entonces, ya que tengo un niño con sospecha de ciliopatías, en este caso supongamos que tenga un niño hipotónico, un niño con un tono muscular muy disminuido, ¿qué es lo que tengo que pensar? Que tengo una alteración, lo más seguro es en el sistema nervioso central. Entonces, mi abordaje debe de ir encaminado a alguna malformación que yo pueda observar en una tomografía, en una resonancia magnética de mi sistema nervioso central. La siguiente apartado es mi riñón. Yo tengo que hacer por lo menos una química de 3 elementos donde esté yo valorando mi función renal, así como en nuestra hojita de enfermería siempre estar viendo la función renal mediante la uresis. Y los ojitos. Muchas veces se nos va de lado vigilar los ojos de los niños. Siempre hay que hacer maniobras porque hay veces que los niños no abren sus ojitos hasta que tienen 2 o 3 días. Entonces es súper importante que nosotros al nacimiento siempre valoremos ojos, siempre. Desde la sala de partos, que nosotros podamos observar la presencia de los 2 ojitos y que estos ojitos se vean anatómicamente normales. Entonces, por ejemplo, aquí ya tenemos una resonancia magnética donde podemos ver las primeras, pues vemos un cerebro pues hasta cierto punto sin ninguna alteración, y en la última, en el último cuadrito, ahí podemos ver una hipoplasia del vermis cerebelar. Esto lo vemos en una resonancia, y una resonancia pues la verdad que es inocua, es fácil de hacer, el paciente no necesita mayor cosa, no porque sea recién nacido hay que sedarlo, son niños que se hacen una buena contención y pueden estar fácilmente en una resonancia magnética sin ningún problema, sin necesidad de ningún tipo de sedación, y es un estudio que va a ser completamente inocuo a nuestro recién nacido. Y bueno, por ejemplo, acá ya tenemos un niño un poquito más grandecito con una amartoma lingual, que también es parte del grupo de ciliopatías. Entonces, estas patologías, pues no nada más va a ser una. Como yo les decía, tengo un niño hipotónico, le pongo en mi diagnóstico, en mi hoja de indicaciones, en mi nota médica pongo que tengo un recién nacido con sospecha de alguna alteración genética, probable ciliopatía. Para que yo le pueda poner apellido, ahí termina mi labor como neonatóloga. Sin embargo, yo
tengo que enviarlo con la persona correcta, hacer mi diagnóstico genético a tiempo, y eso es con ayuda de nuestros compañeros los genetistas. Pero sí tengo que tener el conocimiento de que estas patologías, cuáles son las principales características clínicas, qué es lo que me va a llevar a que yo sospeche en una de ellas. No tengo que ponerle que es un Juber, que es una amaurosis congénita de Leber, no le tengo que poner eso en mi nota, pero sí tengo que ir encaminado hacia la misma línea de diagnóstico y hacia una misma línea de investigación. Entonces, la amaurosis congénita de Leber nos va a dar displasia de retina. Como les decía, casi siempre se heredan de forma recesiva, entonces casi siempre tenemos alguna consanguinidad, los papitos están relacionados. Y la discapacidad visual, pues muchas veces se observa a partir de un historial de respuesta visual deficiente, pero ya un paciente que se nos fue el diagnóstico al nacimiento, es un paciente que ya estamos diagnosticando en el primer año de vida, con una agudeza visual que rara vez supera los 20/400 y se limita a contar los dedos y detectar movimientos de las manos y luces brillantes. Entonces, me van a decir, ¿yo cómo puedo saber si este niño, mi agudeza visual no está al 100%? Por eso es muy importante que como pediatras o como neonatólogos, especialistas en estimulación y rehabilitación oportuna, estemos detectando el neurodesarrollo de estos niños. Y cuando hacemos una valoración del neurodesarrollo, es cuando podemos iniciar con que algo no va bien. Entonces, recordemos que parte del neurodesarrollo es mi habilidad visual. Entonces, si yo veo que en mis ejercicios que le hago a mi recién nacido, en sus consultas de niño sano, en mis pruebas que yo les hago, independientemente de la prueba que yo le esté realizando, veo que algo no va bien con su agudeza visual, rápidamente derivarlo. Si soy médico general, pues derivarlo a pediatría. Si soy pediatra, derivarlo con algún especialista en oftalmología, pero siempre hacer una historia clínica detallada junto con mi evaluación de mi sistema de neurodesarrollo para poder detectar a tiempo alteraciones como esos. Clínicamente se puede observar fotofobia, nixtagmos, repuras pupilares lentas o casi ausentes, queratocono e hipermetropía alta por alteración de la emetropización. Entonces, para hacer el diagnóstico, como vemos, hay 12 genes asociados con esta patología. Entonces, necesitamos que de manera oportuna se esté enviando a hacer una valoración genética rápida, pronto. En caso del síndrome cerebeloso ocular renal, pues describe igual un trastorno autosómico recesivo en el que el vermis cerebeloso hipoplásico con signo de diente molar, que fue el signo que vimos en nuestra diapositiva con la resonancia magnética, se acompaña de una afectación ocular y renal notable. La patología renal notable vamos a verla como una nefroptisis, una transformación renal fibroquística que es más notable en la unión córtico-medular y es la forma recesiva más común de la enfermedad renal quística. Y las causas genéticas siempre, como digo, es la única forma de que nosotros podamos ponerle nombre y apellido a nuestra ciliopatía, siempre con un diagnóstico como tal genético. La apraxia oculomotora tipo Cogan es igual a autosómica recesiva, caracterizada por movimientos oculares voluntarios, horizontales, defectuosos y junto con espasmos. Entonces, como podemos ver, todas estas patologías, si yo hago una detección desde mi detección de niño sano, mi consulta de recién nacido al tercer día de vida, a la semana de vida, no lo tengo que hacer de forma exacta en el consultorio. Por ejemplo, se puede hacer cuando el niño viene a su prueba de tamiz metabólico, a su prueba de tamiz auditivo, a su vacuna. Cualquier momento es ideal para hacer una valoración rápida que no te lleva más de 10 minutos, realizar una valoración del neurodesarrollo que de lo que tienen que hacer esos chiquitos a la semana de vida para que nosotros de manera oportuna podamos detectar ese tipo de alteraciones.
El síndrome de Bardet-Biedl igual se diagnostica clínicamente con 4 características primarias. Aquí vamos a tener polidactilia, distrofias retinianas, hipogonadismo hipogonadotrófico, algún deterioro intelectual, anomalías renales, malformaciones genitourinarias femeninas. Entonces, si tenemos 4 características primeras o 3 características primeras y 2 secundarias, podemos hacer una sospecha de ciliopatía y derivarlo, como les decía, a un genetista de manera oportuna. Ahora, hay patologías un poquito más simples, como les decía en un inicio, que nos dan alteraciones como tal faciales, que nos pueden orientar a un diagnóstico pues más rápido. ¿Por qué? Porque es algo que yo puedo ver a simple vista. Es una malformación facial que desde la sala de parto yo estoy viendo que algo para nada va a estar bien. Sin embargo, estas patologías suelen ser letales, suelen ser incompatibles con la vida y casi siempre nos llevan a abortos en etapas tempranas. Pero bueno, si alguno de esos chiquitos logra sobrellevar la etapa prenatal y nacer, se van a caracterizar por la presencia de un encefalocele occipital con enfermedad renal poliquística y polidactilia posaxial y ocasionalmente preaxial. Entonces, aquí lo que vamos a tener como característica fenotípica principal va a ser las hendiduras orofaciales, que es lo que se puede ver a simple vista, malformaciones cerebrales, que bueno, eso ya ocupamos algún estudio más específico de gabinete, pero por ejemplo la hidrocefalia, la microcefalia y la hipoplasia pulmonar, pues son cosas que desde la sala de partos es fácilmente detectable. Muchos problemas genitourinarios van a incluir la criptorquidia, crisis uretrales, desarrollo incompleto de los genitales internos y externos. Esto es algo que también se puede ver a simple vista en la sala de partos. Y muchas veces va a resultar en genitales ambiguos. Entonces, este tipo de patologías, como podemos observar, se acompañan de niveles elevados de alfa-fetoproteína. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que el diagnóstico prenatal con una ecografía realizada por manos expertas y junto con alguna alteración bioquímica que le podamos realizar a la mamá, por ejemplo, la alfa-fetoproteína, es un estudio que se le realiza a la madre, un ecografista con la habilidad para ver ese tipo de situaciones lo que hace es que ve que algo no está bien y de forma aún más temprana, o sea, en la etapa prenatal, nos puede llevar a un diagnóstico incluso antes de que el niño nazca. Y cuando son alteraciones que pues son incompatibles con la vida, a iniciar con un manejo oportuno. Si los papás están interesados en finalizar el embarazo, se puede realizar ya con un diagnóstico de una malformación genética letal. Y pues las anomalías nefrogénicas, que son casi siempre, junto con la hipoplasia pulmonar, son lo que casi siempre nos lleva a la muerte de estos pacientes y en la primera semana de vida. El síndrome de Bardet-Biedl suelen tener anomalías del sistema nervioso central con holoprosencefalia semilobar. Eso es algo que también se puede ver en las ecografías durante el embarazo. Disgenesia del vermicerebeloso, disgenesia del cuerpo calloso, hipotálamo, glándula pituitaria displásicas, y también tenemos anomalías que podemos ver a simple vista, como por ejemplo la criptorquidia y el micropene. Anomalías cardíacas congénitas que nos pueden llevar también a una muerte temprana, retraso en el crecimiento, estrabismo, además de duplicación de los dedos gordos del pie y en muchos casos las hendiduras orofaciales. Y el complejo Couch, que el complejo Couch son únicamente la abreviación para la hipoplasia cerebral del vermis, ataxia congénita, coloboma y fibrosis hepática congénita. Entonces, nuestro manejo clínico en la etapa neonatal se retrasa, pues, ¿por qué? Porque nos atrasamos en el reconocimiento del problema. Si no tenemos alguna malformación como tal, fenotípica muy característica, pues sí puede ser que muchas veces nos atrasemos en nuestro diagnóstico.
¿qué es lo que pasa? Que podemos hallar distintas cosas entre hermanos. Entonces, la mamá dice que su otro hijo no tenía eso, pero a lo mejor tenía algún otro patología similar. Como les decía en un inicio, la evaluación inicial siempre es el niño con opotonía, niño con ataxia o un niño con un movimiento ocular anormal que fácilmente se puede detectar mediante una básica exploración del neurodesarrollo, una historia natural de antecedente de anomalías renales, siempre preguntarle a la familia si alguien no estuvo enfermo, si no tuvo alguna pérdida gestacional, si no tiene algún hermano, y pues la consanguinidad siempre es algo que debemos preguntar en toda historia clínica de cualquier niño con cualquier sospecha de alguna enfermedad genética. La resonancia magnética, que como vimos es lo que nos guía a la detección rápida y hacer un diagnóstico más oportuno, y la derivación de un examen oftalmológico que, como hemos visto, también es clave para la detección de estas patologías. Y al igual, pues unas pruebas de función hepática, renal, y ver siempre cómo está nuestro hígado. Como vimos, las alteraciones del hígado forman gran parte de las patologías que engloban nuestras idiopatías. Pues muchas gracias por su atención. Es un tema un poco extenso, pero quise abarcar la mayoría de nuestras alteraciones y de una forma simple y rápida, ver cómo nosotros como primer, segundo nivel podemos hacer un diagnóstico oportuno, una orientación no exacta, pero sí encaminada hacia la detección oportuna. Y, por supuesto, la derivación con un genetista, no nada más para este embarazo o para este bebé, sino para que den un asesoramiento genético y para que se le hagan pruebas a mamá y a papá, y que esto no detenga las ganas de esos padres por tener un niño sano, ¿no? Explicar las posibilidades de que esto se vuelva a repetir y tener un grupo multidisciplinario que se encargue posteriormente de la atención de estos recién nacidos. Muchísimas gracias por su atención.